Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión está con nosotros mi querida Marcela Román. ¿Cómo estás, Marce? Bien, Jonathan, Qué gusto gracias, tenerte. Sandy, un gusto estar Ya acá. te extrañábamos en este espacio. Ya me urgía venir, aquí estamos. Qué bueno. Mi querida Sandy, como cada sábado, ¿cómo estás? Muy contenta, estoy contenta de estar con Víctor, contigo y con Marce. Y hoy me tocó abrazar a un lindo. Ándale, qué privilegio. Sí. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cómo estás, Vic? Pues bien, bien contento y qué bueno que está Marcela ya de nuevo con nosotros, Sandy, y pues listo para dar martillazos. Oye, fíjate que la semana pasada dijimos a nuestra audiencia que pusiera ahí en la caja de comentarios de YouTube si eran resentidos. Sí. Y qué bárbaro, ¿verdad? Sí, La muchos mayoría. Decenas resentidos. de comentarios. Lo cual quiere decir que nuestra comunidad, nuestra familia cada vez va creciendo. Ay, gracias por eso. Gracias por eso y les mandamos un abrazo. Un abrazo a todos Sí. y a todas las que comentan en el superchat o en la caja de comentarios de YouTube. Pues vámonos rápidamente a lo que son nuestras absurdas a la carta. Y bueno, mi querido Víctor, pues tú traes algo Sí, un preparado para clásico todos. de tíos borrachos sin ser Navidad, se adelantó. Sí. Pero ya como tíos malacopa, ¿no? Sí, bueno, pues sí, tíos borrachos panistas, ¿no? Panistas, sí, conservadores. Así es. Pues, Pues vamos a verla. Vamos a ver el verla. video y vamos a divertirnos un comentamos. rato. Vamos a ver. Bueno, esto de López-Gatell es en un programa, me enteré, que se llama, y le queda muy bien a este criminal de López-Gatell, el programa Operación Mamut. No, mamut. Como para decirle, no marches, Cortés, ¿cuál tesoro? ¡Qué mamón, cabrón este! No, es que no ¿Qué? es eso, es Desvergonzado. un granuja, de veras. Y Pero ¿pero a algún qué se día retrata? yo espero que la pague. Algún día tendrá que rendir cuentas, yo coincido contigo, algún día tendrá que rendir cuentas, porque mire en lo que acabó este miserable. Bueno, Ay, pues ahí Víctor, están. genial eso. ¿Cómo se Son, escuchan son como las los viejitos voces? de los mopeds, ¿no? Así Sí. que nada les gusta, nada les parece y todo les molesta. Pues así están, ¿no? Pero bueno, digo, por cierto, hay que aprovecho la ocasión para mandar un saludo a los compañeros de Operación Mamut, que es el del programa que están criticando. Pero ya entrando, bueno, pues un poco en detalle, pues es la paradoja que dicen estos señores, ¿no? O sea, porque de lo que trató la intervención del doctor López-Gatell en este programa era respecto a la nueva regulación para sacar la comida chatarra dentro de las escuelas. Y pues tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, ¿no? Literalmente una epidemia, no solamente en población adulta, sino cada vez más creciendo. Y de diabetes en, Así es. en adolescentes, en niños y adolescentes. De adolescentes, y pues por eso es muy necesaria esta política. Y aquí lo que están haciendo estos señores, pues es todo lo contrario, ¿no? Ser apologistas de manera, pues a lo mejor no directa, pero sí indirecta de la comida chatarra, ¿no? ¿Y saben qué fue lo que les molestó muchísimo? Que creo que el promocional del programa de Operación Mamut sale como el doctor Gatell ahí en una plancha donde supuestamente está muerto y más bien el doctor Gatell está haciéndole los primeros auxilios a uno de los conductores del programa. Y entonces eso, pues como que dijeron, oye, lo de la pandemia, como que no les dio tanto gusto el ver un sketch de Gatell haciendo eso, alusión a estar resucitando a una persona. Entonces eso fue lo que les molestó. Pero en realidad la esencia de lo que se dijo en el programa me parece que es una de las cosas que ha sido la lucha del doctor Gatell durante muchísimo tiempo. Acordémonos que es iniciativa del doctor Gatell en el gobierno de López Obrador el etiquetado frontal en los productos. Hasta que llegó Gatell, Andrés Manuel López Obrador, hubo un señalamiento claro de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares, cosa que no sucedía en el pasado. ¿Y qué es lo que pasaba en el pasado? Que toda la industria de la chatarra, que es una industria poderosísima en México y en el mundo, podía pasar en sus comerciales, en las tiendas, cualquier producto diciendo que era lácteo, que era con vitaminas, cuando en realidad era exceso en azúcares, y toda una generación o varias generaciones pues crecimos consumiendo todo este tipo de productos chatarra sin que el gobierno nos advirtiera que eso iba a tener una consecuencia. Y eso no se lo perdonan al doctor Gatell, mi querida Marcela. Sí, creo que no le perdonan esto que dices, tal cual de la campaña
que termina siendo contra las grandes marcas, ¿no? En Exacto. decir, tienen esto casi veneno y se tiene que Eso. mostrar como información pública, pero creo que también justo no le perdonan al doctor Gatell ser un experto en salud y ser un experto en comunicación. O sea, desde la pandemia, en las conferencias que el doctor daba, evidenciaba la hipocresía y las mentiras de los medios de comunicación. Entonces, tener un funcionario que además de hacer su labor era capaz de comunicar un contradiscurso al hegemónico, pues creo que se sigue viendo que les pesa. Y me parece que esa es la virtud de este cambio del doctor Gatell cuando incluyó estas etiquetas en los alimentos, justo de decir el derecho a la información, en este caso en términos de salud, pero se ve que es algo que traen ahí contra Gatell y que sin duda que cada que hay una manifestación pública del doctor Hugo López, siempre reaccionan Sí, de esta pero una manera. reacción muy fuerte, muy colérica. Pero en les contra tumbó de- varios negocios, ¿no? O sea, esa Sí. es la cuestión. Además lo dijo abiertamente, que los refrescos son veneno embotellado, Y ¿no? los anunciantes, Víctor, acuérdate que por mucho tiempo, muchas generaciones, y a lo mejor mucho de nuestro auditorio se acuerda, por ejemplo, con Chabelo, el programa de Chabelo estaba lleno de patrocinadores de justamente estas empresas de chatarra, que son, como dice Marcela, comercializaban veneno para los niños. Y eran justamente estas marcas que estaban pues, de comida chatarra, sin ningún nivel nutricional, los que patrocinaban a programas de televisión. Entonces, claro que fue un duro golpe. Así es. Creo que el doctor Gatell ha sido ese personaje que es como el llamado punching bag o algo así, como que lo han agarrado Sí. para estar tirando y poniendo una culpa en alguien que evidentemente salió a dar la cara por una situación de salud que estábamos atravesando todo el mundo y que él fue el rostro pues de esa pandemia en nuestro país. ¿Y qué pasó en la pandemia? Es que es una situación de salud que venía de las empresas capitalistas como lo es Monsanto, que es una empresa que no se sabe, pero que controla mucho del maíz que llegaba a nuestro país, que ahorita hay una gran hay disputa, porque precisamente ya no se quiere permitir el maíz transgénico que venía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, o con glifosato, que también ha sido otra polémica. Entonces, era una pandemia sistematizada de obesidad, de hipertensión y de diabetes. Y tabaquismo, Y ¿no? tabaquismo. Y que eso es justamente la causa, o sea, porque si tenemos una Ajá. epidemia de sobrepeso y obesidad, eso lo que causa pues es hipertensión por comer tanta sal, ¿no? Y O la por comer COVID tanta estaba grasa. atacando a quien Justamente, estaba esa con obesidad, tenía. diabetes y Exacto. presión Muchas de alta. las muertes, o sea, las comorbilidades, pues vienen justamente de décadas de estar consumiendo pues refresco, de estar comiendo pues harinas, alimentos ultraprocesados. Eso fue lo que nos cobró la Sí, factura. y es que eso justamente no se dijo en los medios hegemónicos, que a nosotros nos pegó mucho más porque teníamos ya una pandemia de diabetes y una pandemia de hipertensión provocada por la alimentación. Sí. Y justamente esa alimentación pues es la que se promovió desde los medios de comunicación y que se comercializaba sin que el gobierno o el Estado garantizara pues el derecho a la información de que si tú consumes esto a la larga vas a padecer una enfermedad porque tiene un exceso en algo que tu cuerpo no necesita, que es veneno puro. Entonces, ahora le echan la culpa al doctor Gatell de Es las que muertes. lo que te digo, todo es Gatell. Y entonces, además, acuérdense ustedes que en las conferencias que hacía el doctor Gatell, desmentía de manera sistemática Sí. todo lo que desde los medios de comunicación decían completamente falso. De las vacunas, esa es otra, porque Una de las también vacunas, Otra, la pero de industria todo. ¿Se acuerdan cuando decían farmacéutica? De la industria farmacéutica. la gente ya no Ajá. cabe en los hospitales y se están muriendo ahí? Y no era, No era era realidad, eso. no era verdad. Mira, vivimos por muchos años en un mito de lo que es la alimentación gracias a esas empresas. Esas empresas nos vendieron que desayunar cereal de colorcitos era algo sano. Que era pura azúcar. Cuando era pura azúcar y Eso. que utilizan colorantes que causan cáncer. Nos vendieron que estar gordito era igual a estar sano. Ay, el niño gordito, bonito. Y precisamente de eso se alimentaban, de personajes que hacían también como el perico, el tigre, el no sé qué, que eran tan Eso, queridos por es todos. cierto. Y ahora que hacemos esta reflexión y decir, oye, es que estás envenenaste a toda una generación. O a varias. A O varias, generaciones. ¿cuántas, no? Y Sí. entonces ahora Gatell tuvo la culpa de todo eso, que Sí, es no. un monstruo. Y se ve la mala entraña, Sandy, de Ajá. desearle lo peor a una persona, ¿no? Es el desearle que le vaya mal, desearle que le cobre la vida. Es parte de la radiografía de nuestra comentocracia y de estas dos personas que, como bien dice Víctor,
son como dos tíos Dos borrachos en Son una tíos fiesta, ¿no? malacopa. Pero bueno, sus cubas seguramente con veneno Hasta embotellado. Sí, hasta dicen no, pues granuja, claro. dicen granuja, Sí, imagínate. hombre. No, bueno, creo que eso fue lo más decente, ¿no? De Ajá. los Lo calificativos. de granuja. Oigan, pues fíjense que a propósito de la desinformación, acuérdense que lo hemos platicado aquí en Lo Más Absurdo y aunque usted no lo vea, tratamos también el tema el lunes con respecto a la demanda que puso Riva Palacio en contra de Andrés Manuel López Obrador y que al final, pues un magistrado corrupto, porque es un magistrado que es totalmente corrupto, que es apoyador de Salinas Pliego, el que te demandó. Sí. Y ahora, bueno, pues sentencia de que efectivamente el presidente Andrés Manuel utilizó la mañanera en 171 ocasiones con recursos públicos para denostar y estigmatizar a periodistas, entre ellos el periodista Riva Palacio, que fue el que hizo la demanda. Bueno, la presidenta dijo esto en la mañanera con respecto al papel de la mañanera en pues la vida pública del país. Este espacio, que inicia con el presidente López Obrador, es también un derecho de réplica. ¿Cuántas veces Riva Palacio, Loret de Mola u otros han dicho mentiras de la presidenta? Siempre. Pues lo podemos poner aquí. Bueno, por eso se llama mentira, el detector de mentiras. Pero ellos sí pueden gozar de decir en un medio de comunicación y uno no puede replicar. Aquí hay un derecho de réplica, no le vamos a estar mandando cartas a un periódico cada vez que diga una barbaridad del gobierno que no es cierta, mejor lo decimos en la mañanera. Tenemos más rating. Pues de nuevo, Sandy. Sí, efectivamente. ¿No? La mañanera como ese espacio en donde se confronta a los medios y que no solamente es a los medios, sino a los intereses que representan los medios. Porque uno podrá decir, bueno, confronta a los periodistas, a los reporteros. Por desgracia, ni siquiera es eso. Claro. Es una confrontación de un proyecto popular en contra de intereses mediáticos que mandan a sus reporteros y a sus representantes para atacar o estar siempre tratando de golpear al proyecto popular. Sí, Jonah, yo creo que lo peor que le pudo pasar a los medios corporativos fue la existencia de la mañanera. Eso. Fue realmente para ellos un duro golpe. ¿Por qué? Porque la mañanera es un espacio que además se hizo muy temprano, a una hora muy temprano. Sí, al mismo tiempo de los periódicos. Exactamente. Es que es eso, de entrada ya les tomó el rating. Sí, y sus programas. Entonces, radio, de tele. entrada, se hizo un hábito de que la gente se despertaba y mientras desayunaba, mientras estaba para la escuela, escuchaba la mañanera. ¿Qué pasa? Que marcaba una agenda, una pauta en toda la ciudadanía, que después escuchabas ya noticias y decías, eso ya lo vi en la mañanera. O más bien ya está desmentido. Ya está desmentido, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Entonces se hizo En un tiempo ejercicio de información sumamente poderoso y eso es lo que les ha pesado mucho porque pues no existía un espacio, ya lo decíamos la semana pasada, cuando decía Andrés Manuel, mandaban una nota falsa y después de 7, 8 días ponían una errata nada más de, no era cierto, que si llegaba a suceder. No, sí llegaba a pasar. Sí pero ya. llegaba a pasar. Que es Sí. el mismo ¿No? caso que de las conferencias justamente del doctor Gatell en las tardes durante la pandemia, Exacto. ¿no? De tener cuántos muertos se inventaron, cuántas situaciones dentro de la gravedad que era el COVID-19 se inventaron para deslegitimar al gobierno y las conferencias eran ese espacio pues de resistencia y creo que ahora es un debate muy importante como cuál sería la libertad de expresión en un entorno donde la libertad de expresión la convierten en mentiras, ¿no? En Sí. desinformación. Entonces yo creo que este debate va a seguir y es central porque es el motivo de las conferencias y el motivo de que las conferencias sean abiertas para el medio que elige ir. Hay medios alternativos, hay medios públicos, hay medios privados y ahí se debate públicamente. Es el debate y la información de lo que están en contra, ¿no? Y la demanda de Riva Palacio va en ese sentido. O sea, al periodista no le pasó nada, pero quedar deslegitimado públicamente de esa manera es lo que les pesa, ¿no? Pero Claro. él solito decía que la verdad ya era irrelevante. O sea, también con qué autoridad moral Riva Palacio, Riva Payaso, viene a decir ahora, bueno, pues que él es el afectado cuando él públicamente lo dijo así abiertamente, pues que la verdad era irrelevante. Pues, Y ¿cómo? que es congruente con eso, porque todo lo Él que es totalmente escribe todos congruente, los puras días es una... pero son ficción, estupideces. Sí, ficción, Totalmente pero ficción de la chafa. No. Y lo que tú decías de la mañanera me parece bien importante, Sandy. Así como el doctor Gatell puso en la comida chatarra el etiquetado de exceso azúcar, exceso sodio,
Creo que las mañaneras puso la etiqueta en los medios de comunicación de exceso en mentiras, exceso en falsedades, y me parece que eso es lo que les duele muchísimo, el que desde una trinchera tan poderosa como ha sido la mañanera se pueda desmentir y se pueda confrontar todas estas mentiras, todas estas falsedades que publican todo el tiempo. Y eso creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos como mexicanos, de que de alguna forma también la mañanera nos ha vacunado de todo lo que viene siendo esa desinformación de los medios hegemónicos, ¿no? No, ha sido maravilloso, y también me gustaría que platicáramos acerca de uno de los espacios más controversiales de la mañanera, que fue el ¿Quién es quién en las mentiras?, con Elizabeth García Vilchis, que fue un espacio sumamente atacado, pero en ese para ella precisamente le cayó la misoginia, le cayó a insultos, porque fue una persona que lideró ese espacio en el que efectivamente ponía nombre y apellido a las mentiras que se daba, y cosas tan absurdas, no sé si ustedes recordarán, como aquella persona que dijo que el Tren Maya le estaba quitando el azul al mar. No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó eso, ¿no? Ese tipo o que la de torre del AIFA noticias estaba sí, o que había un cerro, que estaba chueco. No, es que ese tipo de absurdas fueron ahí expuestas, que siento que ese espacio fue el que dio parteaguas a espacios como este y como otros que se han abierto, en el que ya se pone ahí de frente, mira, sabes que esto es una mentira, ¿no? No te dejes engañar, ciudadano, esto no está pasando. Pero es que estaban acostumbrados a el monopolio de la voz, y en el momento en que alguien ya les contesta, y además si es el presidente, pues ya no les gustó. Porque antes no había mañaneras, no había conferencias, porque además ellos eran el altavoz del gobierno. Claro. Y O sea, muchos lo utilizan hasta para chantajear al propio gobierno, ¿eh? O sea, si no me pagas, te Chantajearlo pego. o siendo parte también de ese Sí, mismo sí, sistema, beneficiándose, ¿no? Beneficiándose de ese mismo sistema político y económico, lo utilizaban y no se necesitaban conferencias. ¿Cuántas conferencias dio Enrique Peña Nieto con la prensa? Hubo, pero nada más eran como para estar ahí presentes, no se hacían preguntas, no se le No se confrontaba. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido mañaneras con gobernantes como Peña Oye, Nieto que o se como hubiera Calderón? levantado temprano. Que nos comente la audiencia cómo se imaginan a las mañaneras de Calderón. Yo creo que de comedia involuntaria, Yo ¿no? creo que hubieran sido para No, comedia. y de inicio, pues, Sí. creo que si los medios que hoy tenemos hubieran sido tan filosos, tan supuestamente libres, como ahora supuestamente son en esos tiempos, a lo mejor la ciudadanía hubiera despertado mucho antes para cambiar las cosas del país y la realidad del país. Lo cierto es que los medios de comunicación son responsables y corresponsables de la tragedia nacional. Sí. Ellos colaboraron con todo su poderío mediático para que la gente no se diera cuenta o no Dos despertara. etiquetas, ¿no? Como Sí. exceso de desinformación y exceso de poder. De poder. También tendría que salir antes de cada de esos Exceso programas, de ¿no? mentiras. Y otra cosa, colegas, Colegas. no, camaradas, ¿no? Como Compañeros. dicen, ajá. Que no se nos olvide que abrió un espacio también para muchos comunicadores que nunca habían podido ejercer el periodismo libre, y que nunca habían tenido ¿Que la un mañanera? espacio. La mañanera. Que estos famosos youtubers, como los llamaron, pues peyorativamente, ¿no? O sea, despectivamente los llamaron, que muchos de ellos pues tienen trayectorias ejemplares, y que por primera vez los conocimos, dijimos, mira, esta persona existe, esta persona tiene voz, tiene un canal, tiene un espacio, ¿no? Entonces, O incluso también, dentro de los medios corporativos que decidieron salirse porque ya no habían aguantado estar, o sea, vivir en un universo de mentiras, ¿no? Como tal. Muy bien, pues bueno, Sandy, el tema de Ay, los híjole. tumbados, Es que a corridos mí me tumbados. gusta mucho ese tema, porque a mí sí me gustan, la verdad, los corridos tumbados, ¿no? Uy, bueno, a ver cómo te van los comentarios. Es que pero quiero decirles algo, o sea, es que justamente ahí va la plática. Un corrido tumbado no necesariamente tiene que hablar o hacer una narco? apología al narco, ¿no? Oh. También hay historias de amor, también hablan de otras cosas, hablan de aventuras que se viven, ¿no?, en el día a día. Pero, ¿qué creen? Que bueno, Héctor de Mauleón, ya saben que él es un poco, para mí Héctor de Mauleón es un poco como el Anabel Hernández, pero un poquito más, digamos... ¿Más chafa? Más recatado. No, más recatado Yo siento que que es más Anabel. recatado, porque Anabel ya saben que aparece hasta en la sopa. Sí. Es como que él tiene sus espacios. Y esta semana él dice que, pues, la medida que se está tomando esto de el programa para la canción, Crea tu canción y todo eso, que pues solamente es tapar el ojo al macho, porque realmente no va a servir para nada, porque el narcotráfico sigue así, sigue siendo un mal, ¿no? Entonces, Vamos a ¿qué ver. les parece? Vamos adelante con las imágenes. Sheinbaum se equivoca gravemente. El corrido mexicano ha sido desde siempre la narración no oficial de las distintas realidades que ha vivido México.
Desde el siglo XIX ha servido para narrar las épocas de crisis y la historia de los personajes que se desenvuelven en esta. Exaltó y manejó desde una perspectiva romántica a bandoleros como Heraclio Bernal y a Joaquín Murrieta, a Adela Valverde, la Adelita, y a María Valentina de Jesús Ramírez, la Valentina. Sus temáticas desde antes de la Revolución y después de esta han sido transgresoras. Desde 1990, Chalino Sánchez continuó esa tradición y popularizó letras centradas en la vida de capos del narcotráfico que lo expresan en la realidad en distintas regiones del país, donde la población vive, por cierto, en contacto permanente con las estructuras criminales. Ahora, los padres de la patria deciden que hay que promover otros contenidos y que van a usar las fiscalías y las policías no para perseguir al narcotráfico, sino para castigar su narración. Mucha suerte con eso. Sí. Bueno, pues ahí ¿cómo está. ven? Yo no soy experto en el tema y la verdad es que no he investigado mucho, pero lo que yo sí creo es que la iniciativa de la presidenta para que haya personas que vayan creando sus propias canciones con otra temática, me parece que es algo que tiene que ver de nuevo con ir recuperando la cultura. En nuestro país, por desgracia, a partir del 2006, con la cultura de la muerte de Felipe Calderón, no solamente le hizo mucho daño por las muertes y las personas que salieron asesinadas, desaparecidas o en las fosas clandestinas, ¿no? Sino que también dejó una narcocultura muy arraigada en muchas regiones del país. Y creo que todo esfuerzo por recuperar una cultura de la paz en nuestras actitudes, en lo que vemos, en lo que consumimos, en lo que cantamos y en lo que nos gusta como algo cotidiano como es la música, todo esfuerzo por recuperar la paz es un esfuerzo que hay que apoyar y hay que todos estar con eso. Porque si bien, como tú dices y lo explicas bien, Sandy, no se trata de estigmatizar porque los corridos tumbados es un género que no nació hace 5 años o hace 10 años, tiene muchísimo en la historia de nuestro país, pero con las temáticas, creo que el disputarnos incluso las temáticas como una forma cultural es un esfuerzo que hay que agradecer y en el que todos tendríamos que colaborar. Medios públicos, medios corporativos, los propios cantantes que están renunciando a cantar corridos tumbados con temáticas del narco. Me parece que es un esfuerzo que hay que agradecerlo, ¿no? Sí, yo creo que es un debate interesante justamente de cómo... Eso sí, cuando uno ve latinos ahí, dijimos hay que poner exceso de y luego escuchar lo que hay detrás, ¿no? Entonces, con esa salvedad, porque el tema, como dices, Jonathan, me parece importante en el sentido cultural, o sea, de cuáles son las expresiones, dice Sandy, a mí me gusta, claro. Habrá mucha gente a la que le guste. El gente. tema no es, creo que el gusto, sino cómo... la violencia se exalta de múltiples maneras audiovisuales y cómo uno se vuelve consumidor o no de esa violencia, ¿no? O sea, creo que el tema pasa por analizar el mercado, por analizar la cultura, pero también por el debate de qué le corresponde hacer al Estado en la creación de espacios culturales también de otro tipo de expresiones. Sí, o sea, creo que hacia allá va, como más allá de la censura, como están tratando de posicionar el tema, creo que sí va en torno a decir qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, como músicos, ¿no? Sí. Como artistas en estos contextos como el que vive México. Ahora, no hay una censura de parte Es que del es gobierno eso, federal, hay ¿no? varias falacias. Que De creo entrada, que es importante. la presidenta lo dijo, o sea, que no se iban a prohibir de entrada porque es anticonstitucional. O sea, si alguien se está yendo ya por ahí por la libre, ¿no? En algunas entidades federativas y que sí, quieren sí, prohibir, sí, es verdad. ahí sí se los va a tumbar la Suprema Corte y ahí sí, sin tranzas de por medio, ¿por qué? Porque es anticonstitucional. Sí. Lo que se trata es justamente pues de crear una alternativa, ¿no? Que no sea todo enfocado a una apología del narcotráfico. Que también lo que dice Héctor de Mauleón, lo cual no me extraña nada, haciendo analogías espurias, ¿no? O de falsa equivalencia, porque él mismo habla de Joaquín Murrieta. A ver, Joaquín Murrieta fue un héroe mexicano que, claro. que andaba protegiendo a los mexicanos cuando California nos lo robaron básicamente por parte de Estados Unidos. Entonces, lo mismo el corrido de la Valentina. O sea, puede haber, evidentemente, como ya lo dijo Sandy, pues muchas temáticas, pero no necesariamente tiene que estar enfocada a la apología del narcotráfico. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a otro video. Fíjense que este es de Adela Micha, que se sorprende de que el cártel Jalisco Nueva Generación sea muy poderoso. Sí, está sorprendidísima y bueno, también hay unos datos falsos del experto en seguridad al que está entrevistando. Vamos a verlo y regresamos. ¿Tú crees que den con el Mencho y que puedan detener a Oseguera, que pues ahora resulta que pues es el más poderoso líder del narco en México, ¿no?
Bueno, tengo entendido que cuando menos 4 o 5 ocasiones el gobierno de los Estados Unidos ha dado su ubicación GPS, su ubicación, su geolocalización, pero que el gobierno de México se ha resistido a hacer el despliegue de tropas. El gobierno mexicano se ha opuesto a operativos de captura porque tienen miedo de que haya actos de narcoterrorismo, ataques a la población civil. Bueno, pues ahí vemos a Adela Micha muy sorprendida y a su entrevistado Dar, pues sin ninguna prueba de que Estados Unidos le ha dado la ubicación en más, dice él, en más de 4 ocasiones al gobierno federal y que este no ha querido detenerlo para volver a alimentar esa construcción narrativa de los abrazos no balazos y de que el Estado le tiene miedo a los delincuentes, ¿no? Y de principio yo sí quiero dar un dato que es periodístico y que está confirmado, que creo que es hacia lo que tendremos que ir todos los medios públicos y los periodistas libres a cada vez ser más rigurosos en lo que decimos, porque no caemos en lo que ellos son y en lo que nosotros criticamos, y es el hecho de que sí se detuvo a Nemesio en 2012 y lo liberaron las Fuerzas Armadas en tiempos de Felipe Calderón. Ya conté aquí en este mismo espacio cómo estuvo la situación. El secretario de Seguridad del Estado de Jalisco de ese entonces se comunica con el gobernador Emilio, panista también allá de Jalisco, y le dice, las fuerzas federales lo detuvieron. Hay que dejarlo ir porque tiene mucha información de políticos y de gobernantes. Y entonces, bueno, pues no pudo haber sido alguien más que haya dado la orden de liberar a un personaje de esta talla capturado por las Fuerzas Armadas que no haya sido el propio Felipe Calderón. Esa es mi hipótesis. Ahí sí, nada más es mi hipótesis, porque el hecho es que sí lo liberaron. Bueno, si no lo hubieran liberado en ese momento, tal vez no tendríamos una red de reclutamiento de jóvenes que armó el Cártel Jalisco Nueva Generación desde ese momento. No tendríamos a lo mejor tantas fosas clandestinas, no tendríamos a lo mejor el negocio del huachicol, que hasta en eso se metieron los del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo no podemos decir que el gobierno sabía de esto en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, si recientemente vimos cómo barcos llegan a los diferentes puertos de nuestro país cargados con millones de litros de huachicol? Y esto, Sandy, fue detectado en 2019 con López Obrador, cuando se supo que estaba tan metido el Cártel Jalisco Nueva Generación en las estructuras del gobierno, hasta en las empresas como Pemex, que comercializaban huachicol de una forma impresionante. Llegan los barcos con millones de litros, llega una red de pipas para distribución ilegal. Ese es el nivel del poderío que tenía el Cártel Jalisco Nueva Generación en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, y que en este gobierno se está empezando a desmantelar. Entonces, esta parte hipócrita, cínica de Adela, de sorprenderse de que este hombre tenga tanto poder, cuando justamente creció su poder en tiempos en donde ella servía al gobierno y servía al régimen, pues me parece de lo más horrible. Claro, es que es como si retomáramos el tema de la comida basura. O sea, esos problemas ya vienen sistematizados desde hace muchos años, nada más que ahorita están como que saliendo a la luz, pero ahí estaba todo el lodo, era lo que estaba pasando. ¿Y qué sucede ahorita? ¿Le sorprende a Adela? Perdón, pero ¿en qué planeta vivía o de qué sorpresa nos habla? No, los delincuentes, los criminales, los narcos grandes se comunicaban a los programas de Televisa en vivo. Ajá. De hecho, está la serie de Paco Stanley, vamos a hacerle publicidad, está buena. Bueno, eso está en la serie, pero eso, si usted lo busca en YouTube, también, sí. Está Paco Stanley hablando del Mayo Zambada, que está viéndolo, ¿no? Entonces, y se está comunicando ahí. Y eso sorprende hasta visualmente, me parece, la ligereza que parece que dan información tan grave, en un contexto como el que está viviendo México también, donde se quiere nombrar como terroristas a los narcotraficantes, y lo que implicaría en un gobierno como el de Donald Trump va a ser eso, ¿no? Contra nuestro país, contra esta forma. O sea, me parece que dar esa información de esa manera, sin las pruebas, es también un tipo de propiciar a la larga un discurso de intervención, ¿no? Claro. Entonces, sí es contrastante este nivel de información de gravedad, ¿no? Declarando al Estado mexicano culpable de no hacer lo que debe, con una relajación total, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una pausa y ahorita vamos, si quieres, con tu comentario, Víctor, porque creo que es importante el que todos participemos en este tema que desde luego que es fundamental. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía hay mucho más. Estamos de regreso en lo más absurdo en los medios. Quedó el comentario de Víctor con respecto a lo del Cártel. Sí, yo lo que iba a comentar, bueno, independientemente de si son mentiras o que no presenta fuentes, supongamos que sea cierto.
O sea, que el gobierno de Estados Unidos da la ubicación de este personaje, ¿no? Esto, o sea, lo que esta gente hubiera querido es que hubiera sucedido como pasaba antes, ¿no? O sea, que las Fuerzas Armadas de México o en general el sistema de policías, pues estuviera a la orden, ¿no? de lo que dictara Estados Unidos. Y no es el caso, independientemente de que pudiera haber ataques a la población civil, ¿no? Como sucedió muy al inicio del gobierno del presidente López Obrador, donde probablemente alguien que se mandaba solo o que sí estaba a las órdenes todavía de Estados Unidos, pues hicieron todo este relajo en el Culiacanazo. Y de eso es de lo que precisamente ya no se trata, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente eso era lo y que además se demostró comentar. que no había complicidad porque después se detuvo. Así es. Y se hizo quirúrgicamente sin causarle todos estos daños a la población civil. Que para Calderón eran daños colaterales, por eso es que a él no le importaba eso. Y que seguramente esta gente sigue salivando porque eso suceda. Ahora ya nada más, para pasar a nuestro buffet, que tenemos un buffet muy bueno. Muy surtido. Muy surtido, surtido rico. Debo de decir que es impresionante que a los ojos de Adela, que es una gran periodista, según ella, o a los ojos según ella, Sí, según ella. Joaquín López Dóriga y Loret, no se hayan dado cuenta que durante esos años de Calderón y de Peña Nieto, el Cártel Jalisco Nueva Generación incluso armó una red de gasolineras de Pemex para lavar dinero. Y que no se hayan dado cuenta que se traficaba millones de litros de huachicol de Pemex, que era una forma además de saquear a la empresa pública y a la empresa del Estado, de Pemex, que es de todos y de todas las mexicanas. Entonces, pues me parece muy ruin que Adela Micha ahora finja demencia y diga y se asombre. Vámonos al buffet de las absurdas. Vámonos con Loret, que dice que Claudia es vocera de los criminales. El gobierno de Ecuador está diciendo que hay sicarios del narco mexicano tratando de matar a su presidente. ¿Y qué hace la presidenta Sheinbaum? Se pone de vocera de los narcos. Dice que no es cierto. Se pone a defender a los cárteles mexicanos. Oiga, por más que México se lleve muy mal con Ecuador, y con justa razón, por cierto, el gobierno de Ecuador no está culpando al gobierno de México. Fíjese lo que dice el comunicado de Ecuador. Diversas organizaciones criminales, principalmente mexicanas, buscan atentar en contra del recién reelecto presidente Daniel Noboa. No acusa al gobierno de México de nada. ¿Por qué se pone la presidenta del gobierno de México a defender? No, nuestros narcos no. Bueno, pues, o sea, tremendo lo es, ¿no? Infame. Infame, miserable. Sí, o sea, ya no sabe qué decir y ahora porque se pone a decir en realidad no es que, o sea, no hizo la presidenta una defensa del crimen organizado ni de los narcos. Lo único que dijo es que en la forma en la que está redactado o de lo que, en como se dijo Noboa, donde acusa de que hay un complot para ser asesinado, él habla de que, desde México se están enviando a narcotraficantes para asesinarlo. Y eso da a entender que el Estado mexicano o que las autoridades mexicanas están enviando criminales a Ecuador para asesinarlo, lo cual pues construye esta idea de que en México hay una alianza entre el gobierno y los criminales y que el gobierno ocupa a los criminales hasta para misiones de matar, ¿no? De magnicidios en otros países. Entonces, el grado ya de vileza de estos personajes, Víctor, es ya insoportable. Sí, efectivamente, y nada más hay que recordar que el que parece ser que más bien tiene nexos con el narcotráfico es el presidente espurio de Ecuador, ¿no? Noboa. Sí. O sea que en varios de los cargamentos, hablando mira, de plátanos, de plátanos que se han enviado de Ecuador a otros países, casualmente va cocaína por ahí, ¿no? Entonces, así es, entonces el que tiene más que ver probablemente está por allá, y efectivamente pues está lo que tú mencionas, o sea, de manera implícita, pero bastante explícita creo yo, lo que está haciendo Noboa, pues es dar elementos, ¿no? O querer crear una realidad en la cual pues hay una colusión entre el gobierno mexicano y el narcotráfico, y pues eso claramente no es el caso, ¿no? Y así fue titulado en los medios. Revisen cómo titularon en los medios de comunicación, los digitales y después en sus ediciones impresas, dando por hecho lo que el presidente espurio, que hay que decirle espurio a Noboa, afirmaba, o sea, daban por hecho que de México estaban enviándose a los criminales sin ponerlo entre comillas, sin tratar de decir, bueno, es lo que está diciendo el presidente, sino dándolo por un hecho, Marcela. Y suponemos que Noboa no se considera a sí mismo criminal cuando se robó una elección recientemente y cuando además tiene al pueblo de Ecuador sumido en la violencia.
Entonces, El país más violento de América, ese sí es. Ah, sí. Y además que no se nos olvide que Noboa también ha sido, la verdad, el lamebotas de Trump. O sea, ¿qué pasó con los aranceles? No se anunció la subida de aranceles y automáticamente nos puso aranceles. el Ternurín nos puso aranceles, ¿no? Entonces, pues más bien, el Ternurín, la verdad es que esto también suena a lo que decía hace rato Marce, de que van alimentando esta narrativa con un fin, pues, intervencionista, ¿no? De Exacto. decir nuevamente, es que México ya está siendo dominado por los cárteles, esta cosa del terrorismo. Así es. Bueno, pues vámonos con otro video. Fíjense que Margarita Zavala, en Atypical, dice que Andy, el hijo del presidente Andrés Manuel, pues tiene un blazer o no, ¿cómo se le dice? Dijo un saco. Un saquito, un suéter, un saco suéter. de casi 90,000 pesos. ¿Será cierto? Vamos a ver. Por ahí me mandó Jorge Triana una foto de alguien que tiene un blazer, y no es que Jorge, pues, no es que Jorge le interese cómo se vistan los demás, ni mucho menos, pero sí me lo mandó porque se trata de un blazer de Andrés Manuel, que pone Sociedad Civil México, una chamarra de $4,490, que son 89,000 pesos más o menos, de cashmere, uno de los materiales más caros del mundo. Y bueno, el tema, miren, seguramente, para empezar, yo, de verdad, bueno, se nota además que a mí esas cosas, no, por ese lado no cojeo, que no me gusta nada. La verdad es que sin duda una y otra vez es la incongruencia entre lo que se dice, lo que se hace y ahora hasta lo que se porta. Empezando porque su fuente de información es Jorge Triana, ¿no? Fidedignísimo. Fidedigna, finísima persona, Jorge Triana, ¿no? O sea, ya con eso. Pero, por otro lado, ya viendo la fotografía que de hecho la pone, bueno, le dieron mucho vuelo en las redes, pero lo hizo de manera institucional el PAN de Puebla, ponen el saco de Andy y el que supuestamente cuesta 90,000 pesos y no tiene ningún parecido. Empezando porque este saco de 90,000 pesos no tiene bolsas en estos espacios, no tiene bolsas acá, y el saco de Andy sí las tiene. Y también no están ahí un hilo negro en las comisuras de los botones, tampoco lo tiene. Entonces, pues no estamos hablando de un saco de 90,000 pesos, es ¿no? que de verdad ya no saben qué inventarse. Ahora hasta le están viendo el saco, ¿no? O sea, ¿qué trae? Lo mismo se acuerdan que sacaron también con Jesús Ernesto, que traía unos tenis. Sí, los tenis. Ajá, que los tenis, que cantaba Bad Bunny, que, o sea, es que aparte de que son figuras mediáticas, también son seres humanos. O sea, si el niño traía unos tenis de ese precio, bueno, pues, se los compraron sus papás, queda ¿no? lejos del precio de un yate, ¿no? También. Es lo que iba a decir, o sea, ¿con qué autoridad moral si la semana pasada ¿no? los vimos en su yate de Catamarán. clase media? Pero se fueron austeros. Pues es porque es un yate de clase media. Sí. ¿No? O sea, Sí, no, pero bueno, es cierto, porque yo creo que pues toda la gente tiene A ver, te derecho voy a a... ver aquí la fotito. Sí, que toda la gente tiene yo derecho... pensé que ibas a ver su traje, boludo. No, mira, aquí está. Para ver si el mío Sí, es de sí, 90,000 pesos. No, a ver, el nada mío que sí no ver. es de 90,000 pesos. Ahora sí Te que lo este aseguro. saquito nada que ver. O sea, aquí está bolsos, botones diferentes. Y este no tiene bolsos. No tiene ni bolsos, los puños son distintos. Digo, ya habrá expertos en moda que nos escriban aquí si alguien no es un A experto ver, en moda. ¿Cuál es? A ver, me dicen que es su cámara. Ahí está. Ahí, ¿lo pueden ver? Si entre la audiencia Ahí hay está. un experto en moda que nos diga si es Sí, el pero saco. no, pero de inicio no Pero por de inicio- por las bolsitas de aquí. Además ya vimos lo que en realidad cuestan en China, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Y que también ya hay muchos que... Y hay muchos en un coruñazo, ¿no? Ahí, Exacto, que salen súper baratos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de que efectivamente, pues en este caso se utiliza para pegarle a López Obrador. ¿Cómo estará tan mal la oposición y cómo estará avanzando tanto este proceso de transformación que lo que ellos pueden poner como tema principal de sus espacios es una mentira de cómo se viste el hijo de Andrés Manuel López Obrador? O sea, me parece Pues se usó impresionante. mucho, ¿no? Como dijo Sandy hace un momento, todos los adjetivos que le pusieron en redes al hijo más pequeño de Andrés Manuel. O sea, ha sido, bueno, es una familia atacada mediáticamente y esto evidentemente es como la superficialidad del ataque, ¿no? O sea, no se habla de otro tipo de información que la ropa, tampoco se espera otra cosa de un personaje como Margarita. Antes le entendimos algo, ¿eh? Porque yo honestamente qué sí me bueno. tardé en... No, a ver ¿Podríamos cómo darle se el llama. aplauso a Margarita porque... Ha sido lo más porque ecuánime ha que ha dicho
eso, ¿no? No se trabó y se le entendió todo. Y No, duró todo no, pero se le entendió Bueno, lo que los quiso 40 segundos que hablas y se lo le que entiende. quiso Pero decir. espera, es muy importante lo que dice Marcela. Andy, o sea, da de qué hablar usando un saco, ¿no? Que hipotéticamente costara 90,000 pesos. Y el hijo de Calderón da de qué hablar en un vuelo insultando a otra persona porque le tiene rabia desde Twitter. Y provocando Y la violencia, provocando la ¿no? violencia Prácticamente que se pelearan. en modo mi rey. Entonces, más bien siento que Margarita ahí se estaba vengando de lo de su chilpayate. Muy bien, bueno, pues vámonos con más. Hay otro buffet de Chumel, porque Ya estaba muy abandonado, ¿no? estaba muy abandonado, pero creo que es muy Ay, interesante que sigue lo tengamos. Sí, tiene su programa. horror. Tiene su programa de radio. Y para muchos es ya el único que es frontal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, los derechosos dicen que es su héroe. Ay, Su héroe no. Chumel. Qué triste. Sí, Qué dicen que hasta triste. Ciro los ha desilusionado. Ah. Para que ya Ciro te desilusiona los de derecha, pues imagínense. Oye, ¿y ahora tú invitarías a Ciro ¿A dónde? aquí al programa? No, que vamos a invitar a Ciro. Nosotros sí nos reservamos el derecho de admisión, ¿eh? Por supuesto. Ni a Chumel. Oigan, pero vamos a ver a Ni Chumel a lo que dice, porque está Chumel. interesante, está divertido. Digo, yo soy muy fan de culpar al gobierno. Y pensé que era el gobierno no haciendo su trabajo, pero resulta que es la gente que no quiere vacunar porque Dios dice que no. Compadre, no hagan eso, hombre. Por ahí se me va el alma. Bueno, pues ya ven que viene ahora toda esta corriente de desinformación respecto a lo del sarampión, de que el gobierno no ha vacunado y todo. Y entonces, pues ha sido como la narrativa de todos los medios. De los más serios, por decirlo así, que Chumel, han estado diciendo que no, pues hay muchos infectados, están haciendo el conteo, como en el COVID, están haciendo el conteo de los infectados o los contagiados de sarampión. Y resulta que, bueno, pues Chumel entrevista a un experto y le dice, no, pues es que el problema no es que no haya vacunas. El problema es que la gente no se vacuna, no está asistiendo a vacunarse por diversas cuestiones, ¿no? Multifactoriales. Y entonces el mismo Chumel acepta que dice, yo que soy fan de criticar al todo gobierno. del gobierno, pues ahora no puedo hacerlo porque pues ya un experto le estaba diciendo que no es porque no haya vacunas, sino pues porque la una gente de cal no va a vacunarse. Por tantas de arena, ¿no? O sea, Vaya. por lo menos en una sí. Pero al ahí sí menos- le cayó el rayo concientizador. Sí, en ¿no? un momento le giró la... Pero fíjate que En al un menos momento. Segundos. lo está, Segundos. está aceptando que es fan de criticar todo lo del gobierno. Y de inventar. Bueno, no dice inventarlo, pero al menos dice criticar. Si así todos, Ciro lo dijera, si Adela lo dijera, pues entonces ya sería como más honesto todo. Pero no lo aceptan, ¿no? Ellos siguen vistiéndose como que son muy objetivos, libres e independientes. Por lo menos el Chumel está aceptando que es fan de eso. Igual la honestidad sobre su ignorancia tampoco es perdonable, ¿no? O sea, me parece que decir fan de criticar como si fuera una cuestión de fanatismo y si no Exacto. tuviera implicaciones estaríamos en un Terribles. chiste, Sí, pero él claro. es un comunicador que tiene un espacio en uno de los canales más vistos, que es ese, pues una ese radio canal. nacional, ¿no? Entonces, pues fuera el chiste también es como muy lamentable siempre ver a ese personaje, ¿no? Entonces sí, segunditos de reflexión que pronto se olvidan. Aparte de una crítica, pues realmente se acepta, o sea, que realmente fueran críticos, De hecho, es no necesaria. O sea, mentirosos. una crítica, pero real. Es necesaria. Exacto, o sea, una crítica está bien, que sean un contrapeso, para eso están, pero pues que suban el nivel y no caigan en las mentiras, ¿no? Bueno, es un debate eso de los medios como contrapeso. Que es otro debate y que lo daremos después, pero a lo que ellos se han dedicado no ha sido a ser ni siquiera personas que aseguren o que en verdad les interese el pueblo y por lo tanto informen, ¿no? Ha sido más bien el que se les ha quitado sus privilegios, el que ellos ya no mandan y el que ya no tienen el poderío que antes tenían de la última palabra, ¿no? Y además un tipo que pues ya lo hemos visto, ¿no? Que es abiertamente racista, clasista. Ah, o sea, sí. De hecho, pues por eso era memorable. Ahora a lo mejor ya tuvo 5 minutos de fama pues por aceptar algo. De hecho, sí. Y tiene De hecho, sus sí, fans. se hizo a conocer, No, ¿se tiene acuerdan? Por muchos. atacar precisamente al hijo menor de Andrés Manuel, ¿no? Y él lo Se decía hizo Andrés muy fan. Manuel en su momento que él era una industria, Chumel. ¿no? No, Andrés es una industria. Ah, claro. Pues, Que les pagaban para criticarlo. pues no para ves cómo pegarle. lo siguen, o sea, hasta dicen, pero esto cómo se relaciona con Andrés Manuel, tenemos que encontrar el hilo negro, porque si Sí, no lo tienen... Bueno, en lo que pasó en el festival, Ah, sí, que también ya les 5 marometas después ahí para sí, encontrar. para decir que era amigo que es primo del hermano del vecino. ¿no? Sí, de De lo de la Andrés Manuel, ceremonia. ¿no? Bueno, de uno de los hijos de Andrés Manuel. De lo que sucedió en el Ajá, acto sí, ceremonia. Ah. sí. O sea, ahora resulta que las autoridades locales pues, no tienen nada que ver, los organizadores no tienen nada que ver, la culpa es de Andrés Manuel, Ay, no. es la maroma.
Sí. ¿Cómo dices tú, la maroma qué? 5 de 3 grados de dificultad, ¿no? Desnucadora, dices. Desnucadora. Ajá. Oigan, fíjense que hablando de esta situación de los periodistas, salió recientemente, y tenemos ahí el apoyo visual para que lo vea la gente. Ah, ya lo estamos viendo. Pues está ahí justamente Humberto Padgett, así lo podemos ver. Dice, tras más de 6 meses que hasta el quirófano entré por un problema de corazón conocido por mi ex jefe, su ex jefe da a entender que Ciro, sin un peso de liquidación porque mi queja me la convirtió Ciro en renuncia. Y bueno, dice que sigue sin chaleco antibalas y que prefiere dejar el periodismo, hacerlo molécula cómplice de Arturo Saldívar. Resulta que hace unos meses, el año pasado, lo asaltan a Humberto Padgett en una asignación de imagen y de radiofórmula. Entonces, cuando él pide seguridad y todo, pues se la niegan y después tiene un grado de problemas que, como ahí lo dice, hasta entra al quirófano con un problema de corazón y lejos de que Ciro y la empresa lo ayudaran, pues lo corren. Ahora sí que diciendo, bueno, pues la queja, como ahí bien dice, lo toma como liquidación. Entonces, pues, para que veamos también el nivel de los empresarios mediáticos y de estos personajes que pues ufanan de ser grandes, buenas personas, ¿no? Que además, como Ciro Gómez Leiva, se hace víctima todo el tiempo en sus espacios cuando él mismo no pudo ayudar a uno de sus compañeros. Y me consta que son compañeros porque incluso estaba en la cabina con él, si no diario, bastantes días a la semana. Pero y además ves lo que dice, ¿no? O sea, prefiero dejar el periodismo, o sea, que de alguna forma, oye, estás precarizado, no tienes seguridad social, ¿no? No tienes seguridad, o sea, si tienes una supuesta amenaza, pero eso sí, sigue siendo bien leal, ¿no? De alguna forma, ahí lo sigue siendo. O sea, bueno, ¿sabes qué? O sea, el que por su gusto es güey, pues hasta la coyunta lame, ¿no? Pues qué miserable de parte de Ciro Gómez Leiva, de las Eso no empresas. extraña a nadie, ¿no? Ni de Grupo Imagen. Que Andrés Manuel se los dijo muchas veces en las mañaneras cuando se enganchaban en peleas porque iban a hacer preguntas a modo y que le decían, no eres tú, es tu jefe, es tu empresa. O sea, realmente ellos ya están viendo a quién les sirven, ¿no? Y que son temas y que son pláticas que sí se deberían de tener sobre la mesa. Sí. La precarización del trabajo periodístico, Sin duda alguna. como lo que pasó en el ceremonia, Sin todo duda eso alguna. sí abre una conversación Sí, mucho sí, más sí. profunda a decir, hay una cacería de brujas por parte de la mañanera, ¿no? O sea, Sí. creo que eso sí se tiene que atender. Sí, Una así supervisión de la Secretaría del Trabajo y del IMSS, ¿no? Sí, bueno, hay que acordarnos que también fue con el gobierno de Andrés Manuel que los periodistas que no tenemos seguridad social podemos tener acceso a esa seguridad como periodistas independientes, ¿no? No, sí. O sea, el tema de lo precario, del pago y de los Falta de garantías, ¿no? De garantías de seguridad. De ¿no? seguridad Yo creo que de sí más habría que elemental, decir. es un gran tema, ¿no? Pero ahí Sobre se todo en los exhibe. medios privados, me parece, Sí, ¿no? bueno, en todos lados, En ¿eh? todos lados. Es un problema del Es un periodismo. problema de medios públicos, es un problema de medios privados, es un problema de todos. Eso hay que decirlo abiertamente porque no podemos cerrarnos a la realidad. Pero el hecho de que justamente tenga tanta lealtad, como tú decías, a Ciro Gómez Leiva, a Radio Fórmula, a pesar de Imagen, todo. Sí. y que les haya dicho, oye, voy a entrar a quirófano, voy a estar fuera tanto tiempo, y que eso lo hayan tomado como una queja y lo hayan corrido, pues me parece de lo más miserable por parte de quien se hace víctima todos los días en su pantalla o en la pantalla de Telefórmula Sí. y en la radio, ¿no? No encontraron un fan de apoyo del otro lado, ¿no? Ah, Este sí. periodista no encontró un fan de las reformas a los medios. Pues sí. Bueno, vámonos a pausa y regresamos con la del edutor porque está muy buena, ¿eh? Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás. Porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Hoy rebautizamos a Andrés. Es narcodictador, no narcopresidente. ¡No puede ser! ¡No! Tercero, la difamación, que es más sutil todavía.
estoy absolutamente convencido que el presidente López Obrador, ya les puedo decir, está en Cuba, está guarecido en Cuba, le está el gobierno de Venezuela haciendo una casa en Isla Margarita. Uy, sí, ya está muy creíble. Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? En la etapa de verificación que estoy haciendo, estamos hablando que Morena, no quiero decir todos, por supuesto, porque tampoco eso sería correcto, pero si dijéramos una buena cantidad de los gobernadores empanados de Morena que están hoy en funciones tienen nexos con el crimen organizado o le deben su triunfo electoral al crimen organizado, incluyendo la propia Claudia Sheinbaum. Y lo digo con muchísima responsabilidad. Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Y que sirva del edutor también como un homenaje al Papa Francisco, que ha sido pues uno de los líderes de la Iglesia Católica, si no el mejor, confrontativo al capitalismo, confrontativo a lo arraigado del conservadurismo político, defensor de causas justas y de los descartados, de los que él decía, descartados del sistema. Sí, una iglesia politizada, ¿no? Y los 4 pecados capitales del siglo XXI, ¿no? Pero muy bien descritos por parte del Papa. O sea, un Papa que en el pasado veíamos a los papas que no se metían en estos temas. Al revés, aliados con la derecha. Aliados a la derecha, con Pinochet. Y al conservadurismo, a las dictaduras, a lo peor de los gobiernos del mundo. Y el Papa Francisco poniendo hasta en la parte de los medios de comunicación pues una radiografía de lo que es, al menos en nuestro país, ya lo vimos en esta edición, pues que describe muy bien estos 4 pecados nuestros medios, ¿no? Totalmente, creo que la muerte del Papa también pone sobre la mesa una reflexión de cómo estamos actuando todos absolutamente en el mundo. O sea, si nos detenemos tantito a respirar, estamos hechos un desastre, y no precisamente por los gobiernos, sino también nosotros como humanos, ¿qué estamos haciendo en nuestras interacciones diarias, no? Pues fíjate que dentro de todo, los medios forman parte importante de esa interacción de la que hablas, Sandra. Interacción, ¿sí? De lo que vemos, lo que consumimos. Entonces creo que abre sí una reflexión para decir hacia dónde queremos caminar, y que va muy ligado de la mano con la transformación política que estamos viviendo. No se trata de abrazar a los criminales, no es por allí. Se trata de abrazar a nuestra sociedad y de dar espacio a los jóvenes, a todas estas minorías. De exigir medios de comunicación distintos a los que nos está describiendo el Papa. Pues él propiamente fue también una víctima, ¿no? De muchos de los medios de comunicación, donde dicen pues, que si era un comunista o que si era el Papa Rojo, etcétera. O sea, también fue calumniado muchas veces, ¿no? Y bueno, pues sirva pues esta última parte del programa, bueno, pues como homenaje, ¿no? A lo que tú ya mencionabas, pues a un hombre que siempre estuvo del lado de los más necesitados, pero también incluso, por ejemplo, para combatir el cambio climático, ¿no? O sea, en su encíclica, pues ahí lo menciona, que evidentemente es un parteaguas, ¿no? Respecto al menos probablemente en los últimos 70 años no ha habido un papa así, ¿no? Y la postura clara del Papa Francisco con respecto a lo que está pasando en Gaza. Pocos líderes en el mundo, no solamente políticos, religiosos, sociales, del entretenimiento, se atrevieron a dar una condena tan firme como la del Papa Francisco. Así que bueno, que sea este último espacio un homenaje para el Papa de los pobres que se nos fue. Y a de coprofilia. Lo dice él, no lo pone en la edición, pero lo dice él, es el amor a la caca. A la porquería, ¿no? En argentino se dice, seguramente lo estaba pensando en argentino y lo dijo. Y por desgracia, esos son los medios que tenemos en México. Y este espacio es justamente el que ventila todo eso y exhibe todo eso, ¿no? Cada semana nosotros somos ahora sí que los que vamos documentando que esa es la prensa que tenemos. Y es una con esos 4 pecados. Es una muestrita, nomás lo que hacemos. Podríamos pasar horas. No nos daría abasto, tenemos que tener un programa diario. Mi querida Marcela, se nos acaba el tiempo, pero qué bueno haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias, Jonathan, gracias Andy, gracias Víctor, un gusto. Mi querida Sandy, un gusto estar con ustedes y la audiencia, gracias. Querido Víctor, gracias. No, pues gracias Jonathan, Sandy, Marcela. Muy bien, pues a todos gracias y opinen por favor en la caja de comentarios. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 18 horas. El lunes no se pierdan, aunque usted no lo vea, a las 9 de la noche y también, ahora que sí, nos ven los lunes a las 7, ¿verdad? A las 7, está buenísimo. Con Viene el programa de las Castañeda infancias. Y Karen.
Así es, tenemos una Infancias. sorpresa este lunes. Muy bien, no se lo pierdan. Hay muy buen contenido aquí en Capital Sí. 21. Nos vemos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.